Hola a todos, bienvenidos. Soy María, profesora de matemáticas. Gracias una vez más por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre progresiones aritméticas. ¿Qué es una progresión aritmética? Pues es un conjunto, una sucesión de números, de manera que cada término se obtiene del anterior sumándole una cantidad fija llamada diferencia. Vamos a ver cómo funciona esto. Supongamos que el primer término lo llamo A sub 1, el término que ocupa el lugar 1. Bueno, pues el segundo término será el anterior más D, que es la diferencia. Es lo que llamamos esa cantidad fija que he dicho antes. D se llama diferencia. Y A sub 1, primer término. Segundo término. Ahora, el tercer término será el anterior, A sub 2, más la diferencia. Pero ¿qué ocurre aquí? Que como A sub 2 ya sabíamos que era A sub 1 más la diferencia, pues será, sustituyéndolo, tendremos lo siguiente. Esto es A sub 2 más la diferencia, pues sería A sub 1 más 2 veces la diferencia. ¿Cómo sería el término que ocupa el lugar 4? A sub 4. Pues sería el anterior, que es A sub 3, más la diferencia. Más la diferencia. Como ya sabemos que A sub 3 tiene esta expresión, pues sería A sub 3, lo sustituyo por A sub 1 más 2 veces la diferencia y le vuelvo a sumar la diferencia. Total, A sub 1 más 3 veces la diferencia. Fijaos que va siendo 1 por la diferencia, 2 por la diferencia, 3 por la diferencia. ¿Cómo sería el término A sub 5? Pues de la misma manera que hemos conseguido los anteriores, sería A sub 4 más D. Pero como A sub 4 ya sabemos que es A sub 1 más 3 veces D, sería A sub 1 más 3 veces D más una vez más D. Total, A sub 1 más 4D. Bueno, resumiendo, llegamos a la conclusión de que cada término es A sub 1 y se le suma D, pero ¿cuántas veces D? Pues si este es un 2, una vez D. A sub 3, 2 veces D. A sub 4, 3 veces. A sub 5, 4 veces. O sea que, en general, si yo quiero hallar el término A sub n, siendo n cualquier número natural, puede ser el A sub 20, n puede ser 1000, puede ser 10.000, lo que sea. A sub n sería A sub 1 más, como este numerito tiene que ser una unidad menor que el subíndice de aquí, pues sería n menos 1 por la diferencia. Y esta es la fórmula que tenemos del término que ocupa el lugar n. O sea, cómo es cualquier término de una progresión aritmética en función de su primer término y la diferencia. Es muy sencillo porque si me dan A sub 1 y la diferencia, puedo hallar cualquier término. De otra manera, me dan un término cualquiera y uno de estos dos valores, puedo hallar el que me falta. Muy sencillo. Voy a poner un ejemplo práctico y rápido. Supongamos que estamos de vacaciones en un pueblo y queremos alquilar una bicicleta. Decimos, bueno, vamos a ver qué precio tiene el alquiler de la bicicleta. Y nos dicen, pues mira, la primera hora que tengas la bicicleta te va a costar fijo, 5 euros. Bueno, esto yo lo puedo considerar el primer término. La primera hora que la tengo serían 5 euros. Dice, y luego por cada hora más que te quedes con la bicicleta alquilada, tienes que pagar, pues, 2 euros más. ¿Vale? Pues por cada hora tengo que pagar 2 euros. Es decir, por la primera hora yo pago 5 euros, por la segunda pagaría pues 5 euros más 2 euros fijos, 7 euros. ¿Que estoy 3 horas? Pues pagaré este dinero de aquí, que es el anterior, el A sub 2, pagaré 7 más otros 2 euros, es decir,
9 euros. Y así sucesivamente. Supongamos que me quedo con la bicicleta alquilada, pues por ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Cuántas horas serían? De 9 hasta las 12, 3, más 6 horas más, 9 horas. Supongamos que tengo la bicicleta alquilada 9 horas. Pues entonces, ¿cuánto tenemos que pagar? Pues sencillamente le aplicaríamos esa formulita. Sería A sub 1, que ya valdría 5 más 9 horas, pues 9 menos 1, 8, por la diferencia, que en este caso hemos dicho que sería 2. ¿Por qué? Porque cada hora más extra a partir de la primera tenemos que pagar 2 euros más. Pues sería por 2. Entonces, total, A sub 9 sería 5 más 16, es decir, A sub 9 igual a 21. Pues si me quedo con la bicicleta alquilada 9 horas, pagaré 21 euros. He hecho esto en un ejemplo así, sencillito, fácil de entender, y ahí lo tenemos. ¿Cómo aplicaríamos esto en un problema cotidiano? Claro que algunos diréis, sí, para mí es más fácil ir sumándole 2, 2, 2, pero claro, si yo decido quedarme con ese vehículo en vez de 9 horas, pues una semana, pues a ver cuántas horas tendría una semana, y lo tendríamos mucho más sencillo, no tendríamos que estar todo el rato sumándole 2 al anterior. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver cuál es la fórmula que existe para sumar los n primeros términos de una progresión aritmética. Me quedo aquí con las expresiones que realmente me interesan, que son cada término escrito en función de A sub 1, es decir, del primero, más la diferencia. Esto lo vamos a utilizar ahora para hallar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. ¿Qué ocurre? Que n, como he dicho al principio, cuando he empezado a hablar de este tipo de sucesiones, o lo que es lo mismo, de estas progresiones, que son aritméticas, que n puede ser cualquier número natural. Puede ser 1, puede ser 10, 20, 100, 10.000, lo que quiera, y todo el llegar a conseguir una fórmula me va a abreviar enormemente los cálculos. Vamos a ver. Yo quiero hallar en realidad S sub n, le llamaría a la suma de los n primeros términos. Bueno, si yo tengo el primer término, pues la suma del primer término por sí mismo sería el mismo. S sub 2, pues sería la suma del primero más el segundo. S sub 3 sería la suma del primero más el segundo más el tercero. S sub 4, pues lo mismo. Primero más segundo más tercero más cuarto. Sí, cuando llega a S sub n sería desde A sub 1 hasta A sub n y paro, depende cuál sea el valor de n. Pero ¿cómo podemos abreviar todo esto e intentar conseguir una fórmula que me vincule el primer término, la diferencia, y por qué no el término A sub n? Podemos hacerlo, veréis de qué manera. Ya sabíamos que A sub 2 es lo mismo que A sub 1 más d. Luego pongo aquí A sub 1 más A sub 1 más d, es decir, 2 veces A sub 1 más d. Perdón, 2 veces A sub 1 más la diferencia. Bueno, llego a la suma de los tres primeros términos. Resulta que ya tengo que A sub 1 más A sub 2, que ya lo he conseguido aquí arriba, tiene esa expresión, 2A sub 1 más D, ¿vale? Y ahora solamente me quedaría sumarle A sub 3, pero A sub 3, ¿quién era? A sub 1 más 2D. Resumiendo, 2A sub 1 más 1A sub 1 sería 3A sub 1 más 1 más 2 más 3D. ¿Vale? Bueno, seguimos adelante. Ahora yo tengo que sumar A sub 1 más 2 más 3 más 4. Bueno, pues ya tengo hecha la formulita para la suma de los tres primeros, ¿vale? Que sería esta que he conseguido aquí. Sería 3A sub 1 más 3D.
Y ahora a sub 4, en función de a sub 1, sería a sub 1 más 3D. Espero que me vayáis siguiendo. Lo que estoy haciendo es deducir la fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Esto sería, resumiendo, 3 veces a sub 1 más una vez, pues 4 a sub 1 más 3 más 3 más 6D. Bueno, vamos a hacer el S sub 5 para que veáis cómo se va formando el resultado de esa suma. Sería los 5 primeros, evidentemente, la suma de los 5 primeros términos de la progresión. Lo estoy expresando aquí. Bueno, hasta los 4 primeros ya lo conseguí, que es esta expresión. Sería 4 a sub 1 más 6D. Y a esto le tengo que sumar a sub 5. Pero a sub 5 sabemos que es a sub 1 más 4D. A sub 1 más 4D. Resumiendo, 4 más 1, 5 veces a sub 1 más 6 más 4, 10 veces D. Vamos a pensar un poquito. Tenemos la suma de los dos primeros sería 2 veces a sub 1 y una vez D. La de los 3, pues 3 veces a sub 1 más 3 veces D. Así, este numerito de aquí coincide con el coeficiente que multiplica a sub 1. Pues ya tenemos algo. S sub n sería... ¿cuántas veces a sub 1? Pues si es un 5, 5 veces. 4, 4 veces. Pues sería n veces a sub 1 más. Pero vamos a ver cuántas veces tengo d. Aquí cuesta un pelín más, hay que echarle imaginación. Es como conseguir, digamos, que un término general para ver qué hacemos con la d. Aquí la d no le multiplicaría a nadie, sería, no sumaríamos nada de d, sería 0. Aquí sería 1, 3, 6, 10. Si os dais cuenta, sumo 1. Cuando paso este de aquí, sumo 2 veces la d. Cuando paso aquí, la sumo 3 veces. Cuando paso aquí, sumo 4 veces. Pues eso me llega a conseguir lo siguiente. Que las veces que yo tengo que poner d dependen de n. ¿De qué manera? Fijaos, si n vale 2, sería 2 menos 1, que es 1 por 2, y tengo 2 partido 2, una vez d. Si n vale 3, 3 menos 1, 2 por 3, 6. 6 entre 2 a 3, 3 veces d. Es un poquito complicado tal vez darse cuenta, pero esto con la práctica se va consiguiendo. A ver, esta no es todavía la fórmula que luego nos aprendemos de memoria para trabajar y no tener que en cada momento deducirla. Bueno, pues resumiendo aquí, yo podría sacar factor común, por ejemplo, n, ¿vale? Y tendríamos n factor común de a sub 1 más n menos 1 partido por 2 d. Espero que estéis en esto, porque n multiplica a sub 1 y n multiplica a todo esto que tengo aquí, a n menos 1 partido por 2d. Bueno, aquí dentro de este paréntesis voy a hacer como un denominador para ver cómo lo podemos arreglar. Y nos iría quedando s sub n igual a n que multiplica, no olvidemos a, como un denominador 2. Aquí sería 2 a sub 1 más n menos 1 d. ¿De acuerdo? Lo que he hecho es una suma de dos fracciones que tienen distinto denominador. Aquí es como si hubiera un 1, al hacer el denominador común sería 2. Y si arreglamos un poquito esto, os hago notar lo siguiente. N. Bueno, aquí tengo 2 a sub 1 y todo lo demás. Yo puedo poner a sub 1 más, una vez más, a sub 1 más n menos 1 d, no olvidemos, y todo ello dividido por 2. Mucha atención. ¿Quién es a sub 1 más n menos 1 d?
Pues A sub 1 más n menos 1d es el término que ocupa el lugar n, es decir, A sub n. Y esto me quedaría n por. He puesto antes unos corchetes porque me quedaba más amplio para poder ver lo que hacíamos aquí dentro. Entonces, si yo tengo A sub 1 más n menos 1d, pues la n esa multiplicaría aquí en A. A sub 1 más, hemos dicho que esto que hay aquí arriba es A sub n, y todo ello dividido por 2. Dicho de otra manera, ya he conseguido la fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, que normalmente la vemos expresada de esta manera. S sub n es igual a sub 1 más A sub n, n veces, y todo ello dividido por 2. Ya la tenemos, S sub n. Que por ejemplo me dan primer término y diferencia. Y me dicen, haya la suma de los 30 primeros términos de esta progresión en concreto. Bueno, pues si yo tengo el primer término y la diferencia, puedo calcular el término que ocupa el lugar 30. S sub 30 sería primer término más A sub 30 dividido por 2 y todo multiplicado por 30. Eso es un ejemplo que acabo de comentar ahora. Bueno, espero que os haya quedado claro. Realmente, a la hora de la verdad, a la hora de trabajar con las progresiones aritméticas, lo que nos interesa es quedarnos con esta formulita, el término enésimo, el término que ocupa el lugar n, y la fórmula de la suma de esos n primeros términos. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Me gusta siempre hacer la deducción, aunque luego normalmente a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de los exámenes, es difícil que os pidan la deducción. Lo bueno es quedarse con esto en la memoria, con esta fórmula y con esta. Muchas gracias una vez más por estar aquí y también agradezco vuestras suscripciones. Hasta pronto.